¿Qué tal? Saludos. La Fiscalía denuncia a Francisco Camps, Lola Johnson y Aspar por la Fórmula 1. Entre otros delitos se les acusa de prevaricación y malversación. Será uno de los temas que vamos a abordar hoy en Noticias Comunitat Valenciana. Por otra parte, muy pendientes de lo que ocurría a primeras horas de esta mañana en la calle Génova en Madrid. Un hombre ha empotrado su coche con 2 bombonas de butano en la sede del Partido Popular a nivel nacional. Afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas. Comenzamos una jornada de viernes muy intensa que nos deja también todos estos titulares. Los funcionarios de la Generalitat cobrarán el día 23 la paga extra de Navidad. El Consell logra que el Gobierno adelante cerca de 500 millones para efectuar el pago. Castalla acoge la presentación de la campaña de prevención contra el cáncer de colon y mama. Resalta la importancia de realizarse pruebas de detección precoz. Vino, paisaje y cultura se dan cita en la Nau de Valencia. Repasamos la jornada Territori i Comunicació, les Terres dels Alforins. La Comunitat es la 7ª autonomía que más gasta para el sorteo extraordinario de Navidad. Tiene consignados 355 millones en búsqueda del gordo. Alzira convierte 25 años de fallas en una obra literaria. La Junta Local ha presentado el escrito en el consistorio municipal. El Valencia se prepara para el partido de mañana frente al Eibar en Ipurúa. André Gómez no viaja por su expulsión ante el Rayo. I respecte a l'oratge, Jordi Pallà, què tal? Bona nit. Bona nit, Sílvia. Últim cap de setmana de la tardor. Sí, així és. Concretament, la matinada de diumenge a dilluns, quan passen 3 minuts de la mitjanit, estrenarem l'estació, començarem de forma oficial la tardor. I en l'espai de l'oratge d'avui farem un resum del que ha sigut la tardor del 2014, òbviament parlarem de l'oratge del cap de setmana i acabarem també fent especial menció de l'estat de la neu a estacions com Javalambre o Valdelinares. Comenzamos, lo hacemos muy pendientes de caso Valmor. Como les decíamos, hoy hemos sabido que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, a la exconsellera de Deportes, Lola Johnson, y al expiloto de motociclismo, Jorge Martínez Aspar, por la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia. La Fiscalía ha investigado durante meses la adjudicación de la prueba a la empresa Valmor, así como la posterior venta de esta a la Generalitat a cambio de que asumiera toda la deuda de la sociedad. La querella se ha interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat porque, recordemos, el expresidente Francisco Camps es aforado. Ocurría a primeras horas de esta mañana en Génova, en Madrid, el hombre detenido por empotrar su coche contra la sede del Partido Popular con 2 bombonas de butano y una sustancia inflamable se llama Daniel Pérez Berlanga. Tiene 37 años. Está incluido en una bolsa de empleo del término municipal de Bronchales, Teruel, del que es natural. Tuvo un episodio de depresión hace 10 años y llegó a robar un coche de un vecino, pero actualmente no parecía tener ningún problema. El primer análisis realizado por los TEDx de la sustancia que transportaba el coche ha revelado que era inflamable pero no explosiva. El hombre llevaba 2 bombonas de butano cuando se ha lanzado en su vehículo contra el edificio de la calle Génova, ante la sede del Partido Popular Nacional. El coche ha llegado incluso a llegar hasta las escaleras del interior y casi se lleva por delante a una empleada de la limpieza que estaba trabajando desde primera hora. Ha sido acordonada toda la zona, como vemos en imágenes, y afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas. Ya ha sido detenido el hombre que ha protagonizado este acontecimiento hoy en Madrid. En la Comunitat Valenciana, como todos los viernes, hemos estado muy pendientes de la rueda de prensa que ofrecía la portavoz del Gobierno, María José Català, para informar de los acuerdos adoptados por el Consell. En definitiva, totes aquestes mesures aprovades per el Consell són el reflexe de l'aposta clara d'este govern per continuar incentivant l'ocupació a la nostra comunitat. Unes iniciatives que estan donant els seus fruits segons les dades més recents corresponents a este passat mes de novembre.
Així, en la nostra comunitat s'han creat en novembre un total de 26.717 noves ocupacions, sent la segona regió espanyola amb la major creació d'ocupació mensual, i pel que fa a l'últim any s'han creat 51.126 noves ocupacions, augmentant l'afiliació en un 3,24%. Quasi un punt per damunt de l'increment de la mitjana espanyola. Buenas noticias para los funcionarios de la Generalitat, y es que el Consell ha logrado in extremis que el Gobierno central le adelante cerca de 500 millones para pagar el próximo día 23 la nómina y la extra de diciembre. El comercio ha presionado para conseguir este adelanto y favorecer así la campaña de ventas navideñas. De esta forma, el Gobierno tendrá la víspera de Nochebuena el ingreso del tramo del modelo de financiación correspondiente al mes de diciembre, una transferencia que permitirá abonar ese mismo día la nómina y la paga extra a los 135.000 empleados públicos dependientes de la Generalitat. Será un fin de semana intenso en Castellón la puesta en marcha de la línea 1 de la tram que unirá el distrito marítimo con la ciudad de Castellón. Con tal motivo, habrá alguna variación en otras líneas. Con motivo de la puesta en marcha del tram previsto este sábado 20 de diciembre, la concejala de Movilidad Carmen Albert ha explicado las mejoras en las líneas de autobús urbano. La conexión del tram con el Grau sustituirá la línea 9 que realizaba el recorrido entre la estación intermodal y el centro de la ciudad, así como la mejora de las frecuencias de dos líneas como la 6 desde el Paseo Ribalta Benadresa y la 10 desde Tetuán, Uji, Grupo San Lorenzo. En el caso de la línea 6 tenemos una importante mejora de frecuencias. De lunes a viernes habrá un autobús cada 20 minutos y los sábados, domingos y festivos pasamos de tener un autobús cada hora a tenerlo cada media hora. Algo que sin duda alguna agradecerán los usuarios de esta línea y va a mejorar el servicio sustancialmente. Luego vamos a hablar de la línea 10, que se mejorarán las frecuencias. Los autobuses circularán cada 25 minutos, de lunes a viernes. En la actualidad, como sabéis, lo están haciendo cada 40 minutos, con lo cual vamos a reducir prácticamente a la mitad el tiempo de espera de los viajeros. En cuanto al transporte público que circula por el Grau, además del servicio del tram, se va a seguir manteniendo la conexión entre el Grau y Castellón por la avenida Hermanos Bou. Lo anunciado en las últimas horas, el alcalde de Almoradí no se presentará de nuevo como candidato a la alcaldía del municipio. Lleva ya 4 legislaturas como alcalde. Era un rumor que sonaba con intensidad en las últimas semanas en Almoradí y que ayer confirmó Canal Vega Televisión. Antonio Ángel Hurtado deja la política. El que durante 4 legislaturas consecutivas ha sido alcalde de Almoradí ha querido anunciarlo hoy rodeado de todo su equipo de gobierno, de exediles que lo han acompañado en otras legislaturas, como Hilarión Rodríguez o Carmen Andreu, de militantes del Partido Popular y de amigos del veterano político. Hurtado se ha puesto las gafas y, sentado en su sillón de alcaldía, oficializaba su renuncia a encabezar la lista del Partido Popular en las próximas elecciones de mayo de 2015. Ayer por la noche comuniqué al Comité Ejecutivo Local del Partido Popular en Almoradí que no me voy a volver ya a presentar a la reelección en la próxima cita electoral del año 2015. Motivos similares a los que le llevaron a renunciar hace año y medio a su acta de diputado autonómico, la de dedicar más tiempo a su empresa, Agriauto, tras el fallecimiento de su socio, Francisco Meseguer, en un accidente de tráfico. Eso sí, seguirá al frente del Ayuntamiento de Almoradí hasta que finalice la legislatura, pero ha querido hacer pública su marcha de la política 6 meses antes, porque dice, era el momento. De esta manera dará más proyección a la concejal de Hacienda, María Gómez, quien se postula para sustituir a Hurtado como cabeza de lista en 2015, y que hoy ha recibido el apoyo a título particular, ha matizado, de Antonio Ángel Hurtado. El Ayuntamiento de la Nucía ha hecho balance del año 2014 que finaliza y también ha dado a conocer importantes proyectos que comenzarán en el 2015, entre ellos el ecoparque, con esa fecha, marzo de 2015. El ecoparque de la Nucía cuenta con más de 4.000 metros cuadrados y está situado en el polígono industrial del municipio. Será uno de los próximos proyectos estrellas del Ayuntamiento de la Nucía en este 2015. Este ecoparque, además de zona de contenedores donde se podrán verter 30 tipos de residuos, está encuadrado dentro de la categoría D de la mayor calidad en las normativas de ecoparques de la Unión Europea. Pero además también habrá zona con aula y salas de exposiciones para fomentar la cultura del reciclaje. No hay en la provincia de Alicante ningún ecoparque que tenga 30 tipos de vertidos
Y lo que hemos querido que es, aparte de prestar ese servicio, pues que este proyecto pues pensamos que tiene que ir directamente relacionado pues con la educación y la cultura del reciclaje. Además, el ecoparque contará con un parque natural y de ocio de 12.000 metros cuadrados, que tendrá diferentes zonas de merenderos, parque infantil y una espectacular zona de bosque vertical con tirolinas y pasarelas. En este 2014, el Ayuntamiento de La Nucía ha desarrollado una notable labor además en la contención del gasto y el consistorio se ha volcado con su compromiso en la disminución de los impuestos. En este 2014 hemos reducido la tasa a la basura un 24%, hemos reducido la plusvalía por herencia en un 95%, hemos reducido el IBI en un 4% y paralelamente a estas bajadas de impuestos lo que hemos hecho ha sido crear líneas de subvención para las familias que están atravesando dificultades económicas y que pudiesen tener ese apoyo por parte del Ayuntamiento. Y unida a esa labor económica, el Ayuntamiento no ha olvidado sus proyectos y ha puesto en marcha, entre otros, el Centro de Día, la Ludoteca o el Centro de la Tercera Edad, La Casilla. Les hablamos del novedoso sistema que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Valencia relacionado con la hora. Permitirá pagar el aparcamiento de la zona azul a través del móvil. Así los usuarios podrán descargarse una aplicación gratuita para gestionar el abono de la hora sin necesidad de pasar por los actuales parquímetros, retirar el ticket y ponerlo en un lugar visible del salpicadero. Para utilizar la nueva aplicación, los usuarios, eso sí, deberán registrarse en el sistema, además de sus datos personales, introducir la matrícula del vehículo como un número de cuenta corriente a través de la que se efectuarán los pagos. El sistema permitirá el pago de los tickets a distancia, sino que también irá avisando del periodo de cobertura, es decir, que cuando el tiempo de validez fuera a caducar, el dispositivo lanzará una alarma al usuario para recordar que se está acabando el periodo de aparcamiento por el que se habría pagado. Ayer, 5 valencianos recibieron un premio destacado por su labor en la integración de las personas mayores. Hablamos de la primera edición de los premios del mayor en la Comunidad Valenciana. Los mayores son una gran fuente de conocimiento y experiencia que tenemos que respetar para entender nuestro pasado. Y es que mediante su legado hemos construido nuestra sociedad y cultura. Por ello es vital asegurar su bienestar como agradecimiento a su labor y conocimientos prestados. La Generalitat ha entregado los primeros premios del mayor a 5 valencianos por su labor a favor de la integración de las personas mayores, a través del trabajo voluntario y el fomento de una vida saludable. El presidente Alberto Fabra ha felicitado a los premiados por contribuir al envejecimiento activo de mayores y ha destacado su compromiso con la sociedad. Estos premios lo que quieren poner en valor es precisamente todo eso. Ese trabajo y ese esfuerzo, esa dedicación, ese carácter voluntario que hace que muchas personas se puedan beneficiar de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de aquello que puede mejorar la calidad de vida de muchas personas, haciéndolas más felices y, sobre todo, pudiendo compartir esa experiencia hacia toda la sociedad. Entre las iniciativas para fomentar el envejecimiento activo, cabe destacar los programas de termalismo, vacaciones sociales, los encuentros culturales o la red de centros especializados de mayores, CEAMS. Los premiados en esta primera edición de estos galardones son personas que, a lo largo de su trayectoria, han destacado y siguen destacando en diversos ámbitos profesionales, siendo premiados los valencianos Quinita Bosch, Sebastián Gil, el doctor José Fornes, María Luisa García y María Soledad Conejero. Hemos asistido en el Ayuntamiento de Benetússer a unas charlas destacadas sobre violencia machista para los alumnos de primer de bachillerato en el Instituto Nuestra Señora del Socorro y también en María Carbonell. Al acto acudió la portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, que fue también la encargada de ofrecer una de las charlas. También estuvo la alcaldesa de Benetússer, Laura Chulià. En las jornadas se puso de manifiesto la preocupación ante el número de adolescentes que son agredidas y que no deja de incrementarse día a día. Encaminada a concienciar a los jóvenes sobre lo que es la violencia de género, pero no dándoles una charla sin más, de contarles que si los juzgados y demás, sino que ellos vean efectivamente que la desigualdad a través de la publicidad, a través de las emisiones de televisión, a través de lo que ven en informativos, en internet, que muchas veces ahí no se dan cuenta y ya están viendo lo que es el germen de la violencia de género.
Bueno, des de l'Ajuntament intentem fer polítiques actives en tema de violència de gènere perquè pensem sobretot a nivell escolars és una prioritat aconseguir que des de més menuts tinguin molt interioritzat que és un problema, una lacra social que ens afecta a tots, que ens pot afectar en qualsevol moment de la nostra vida y que ojalá no se vea mai en esa situación. También charla destacada, en este caso en Castalla, sobre el cáncer y la importancia de la prevención. El càncer és una de les malalties amb més incidència en la societat actual. Alguns científics l'atribueixen a la proliferació d'ones relacionades amb les telecomunicacions i la telefonia mòbil, tan corrents avui en dia. Però per sort també evolucionen els sistemes de detecció i tractament d'aquesta malaltia, que té moltes varietats ja que pot afectar pràcticament a qualsevol part del cos humà. L'evolució del càncer pot ser més o menys ràpida, un fet pel que és fonamental detectar quan abans la possible presència de símptomes en qualsevol individu. En el cas dels homes, els càncers amb major incidència són el de pulmó i el de còlon, que afecten a 3 de cada 1.000 individus, mentre que en dones és el de mama, amb incidència per al 10% de la població femenina. Amb dades com aquestes per davant, Castalla ha celebrat una conferència en la que s'ha subratllat la importància de realitzar proves de detecció precoç tant per a homes com per a dones. Per aconseguir aquest dato, tenia que vindre les dones a fer-se els exàmens mamogràfics, perquè imaginem-se que en vez del 90% haurem vingut el 50% o el 60%, però no estaríem parlant de la mateixa xifra de disminució de la mortalitat. La xerrada ha tingut lloc en el propi Ajuntament de Castalla i ha comptat amb una assistència massiva, ha hagut compte de la importància de la detecció precoç per a tractar la malaltia amb més garanties d'èxit. De fet, la Conselleria de Sanitat informa a la població de risc d'aquestes patologies a través del correu per a que passen pel centre d'atenció primària per a fer-se les proves. Amb elles es pot descartar que una persona pateix càncer o, en els pitjors casos, tractar-la amb un elevat percentatge de curacions. Diagnosticar el cáncer en una fase muy inicial. Les hablamos de todo un clásico por estas fechas, las cenas de Navidad. Menús cerrados para grupos, cocina tradicional y un presupuesto más ajustado dominarán esta Navidad las reservas en los restaurantes. Esperan un aumento de su facturación de un 3%. Las cenas de grupo son un clásico, pero este año la tendencia parece que ha cambiado. Aunque muchos hosteleros coinciden en que la demanda repunta, eso sí, el consumidor tiene un presupuesto cada vez más ajustado y esto obliga a dar una vuelta a los menús y en algunos casos a reducir el margen de beneficio. Así, los menús navideños de este año oscilarán entre los 20 y los 40 euros. Y en ellos nos faltan platos de marisco o de guisos festivos como el cochinillo o el cordero asado. Se han adaptado a los tiempos, pero eso sí, hay algo que no cambia. En Navidad la gente quiere cocina más bien tradicional. Se aprobaron los presupuestos de la Diputación para 2015 en la Diputación de Alicante y tras ello llegó también un brindis navideño con los periodistas. Al término de la sesión plenaria en la que se aprobaron los presupuestos de la Diputación Provincial de Alicante para 2015, la presidenta Luisa Pastor ofreció un brindis de Navidad al conjunto de la corporación y a los periodistas que cubren habitualmente la información de la institución provincial alicantina. Cerca de estas fechas navideñas, pues tenemos yo creo que el placer de reunirnos con todos vosotros, pues es una excusa, ¿no?, para juntarnos fuera de los temas políticos y pasar un rato de convivencia. Yo solo quiero desearos eso, que seáis felices en el 2015. No hay otra cosa más importante que esa. Feliz Navidad. Felicidades a todos y que tengamos una feliz Navidad, como ha dicho la presidenta, y que el año que viene sea un año de mejora para todos y salida de la crisis. Que nos toque la lotería, como dicen, ¿no? Que tengamos suerte todos y que el año que viene pues tengamos paz, salud, trabajo y todo eso que se suele decir, que seamos felices. Felices fiestas a todos. Feliz Navidad.
Este año la Comunitat Valenciana se sitúa entre la 7ª autonomía que más dinero gastará en el sorteo extraordinario de Navidad. De esta forma, cada valenciano ha invertido en torno a los 70 euros, una cifra que nos ubica por encima de la media nacional, que está situada en 61,56 euros. En la comunidad se han consignado un total de 355 millones de euros, cuantía que solo supera Madrid, Cataluña y Andalucía. Soria vuelve a encabezar un año más entre las provincias españolas que gastan más por habitante en lotería. Recordemos el sorteo extraordinario de Navidad el próximo lunes 22 de diciembre. Se ha llevado con éxito, hablamos de la 4ª campaña solidaria de juguetes organizada por el Ayuntamiento de Paterna. Recoger juguetes para los más necesitados. Este año ha participado también Asibalco, es la asociación del polígono industrial Fuente del Jarro en Paterna. Todos los niños de Paterna disfrutarán de un juguete en la fiesta de los Reyes Magos. Es el objetivo cumplido de la 4ª campaña solidaria de recogida de juguetes del municipio, que culmina mañana con gran éxito en su edición. Un año más, el ayuntamiento de la localidad, en colaboración con diferentes entidades municipales, ha llevado a cabo una acción solidaria referente en diferentes puntos de la ciudad. Una iniciativa más para luchar en contra de la desigualdad social. N'hi ha diversos punts de recollida, els centres socials, en els parcs empresarials també n'hi ha centres de recollida i tot allò, tots els membres, la gent que vulgui aportar alguna cosa, pues estem oberts per a poder ajudar a estos xiquets que a lo millor el dia de Reis pues no tenen absolutament res. Nosaltres això no podem consentir i el que volem és ajudar-los. Además, las diferentes asociaciones empresariales como la Entidad de Conservación del Parc Tecnològic, l'Andana, ADET, el Parc Científico, Asibalco, han dispuesto de espacios habilitados en sus sedes. Lo que intentamos es facilitar a los trabajadores del polígono pues el que traigan aquí sus juguetes nuevos o que estén en buen uso pues, para estos niños de Paterna que seguro que les hace falta. Asimismo, Asibalco contribuye con otra campaña para que todos pasemos unas mejores Navidades. Luego, por otro lado, tenemos otra campaña que los empresarios dan donativos para comprar carros de compra para las empresas, para las familias más necesitadas de Paterna. El propio Ayuntamiento de Paterna nos facilita qué familias son estas. El año pasado ya hicimos esta iniciativa y resultó muy bien y con muy buena acogida y este año pues esperamos que también. Todos podemos ser solidarios donando juguetes que no sean eléctricos y que contribuyan a desarrollar las capacidades y habilidades de los niños. Valencia y Benidorm se sitúan un año más como los destinos preferidos para estos días de Navidad. Así se desprende de la encuesta realizada por TripAdvisor. La costa mediterránea se convierte en la elección primordial de los españoles para estas fechas. Otros destinos, Madrid, Barcelona o Tenerife. Los resultados destapan que para el periodo festivo este año, el 56% de los españoles haremos un viaje nacional, frente al 38% que viajará fuera del país. En cuanto a los que desean viajar al extranjero, los lugares más demandados, una vez más, Londres, París o Roma. Hoy en Noticias Comunitat Valenciana hemos preguntado a los valencianos qué harán estas Navidades. No, de viaje no, son días de familia. Claro, volver a mi tierra, del sur, de Andalucía. Cuando todos salen yo me quedo quieta y yo salgo cuando los demás están en sus trabajos, entonces yo me muevo. No, yo celebro les Nadals en casa. Me voy a ir a una casa rural al lado de Peñíscola a pasar la Nochevieja. La Asociación Vitivinícola Terres de les Alforins presentaba estos días una importante charla en las naves de la ciudad de Valencia. El Centre Cultural La Nau de València es convertia una vegada més en bressol de la vinicultura amb una nova jornada amb matisos lúdics però amb caràcter cultural i acadèmic titulada Territori i Comunicació, les Terres dels Alforins. L'acte fou inaugurat pel rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo. La vessant acadèmica es va plasmar en una taula redona on participà, entre altres, Miquel Francés, professor del Departament de Teoria dels Llenguatges i responsable de comunicació de l'associació. La jornada va finalitzar, com no podia ser d'altra manera, amb una degustació de vins de Terres dels Alforins, amenitzada per la Unió Artístic Musical de Fontanars dels Alforins i exhibició de la tradicional dansat de la Font de la Figuera.
Aquesta ja afamada marca de territori enològic aglutina els municipis de la Font de la Figuera, Moixent i Fontanars, un triangle de bellesa i diversitat paisatgística que ja ha sigut batejat com la Toscana valenciana. Hoy estamos celebrando una muestra de vins de todos los viticultores y productores que conformamos la Asociación de Terres dels Alforins, que en concreto somos 11, y ya no es solo dar a degustar los vinos, sino que es exponer lo que es nuestro paisaje, nuestro espíritu, nuestra sensibilidad hacia la zona, que viene a ser un paisaje que no es meramente un paisaje como tal, sino que es un paisaje cultural, en el sentido que aglutina mucho más que exclusivamente las tierras, sino que es la gastronomía, es la música, son les dansaes y todo acompañado por nuestros vinos para presentar un territorio. Aquesta jornada dirigida al públic en general és fruit de la fructífera col·laboració entre Terres dels Alforins i la Universitat de València. 25 años de fallas en la ciudad de Alzira, ahora todo ello recogido en un libro. Noticias Comunitat Valenciana ha asistido a la presentación donde, por cierto, la alcaldesa de Alzira anunció la nueva ubicación del Museu Fallero. Alzira ja compta amb la narració dels últims 25 anys fallers a la ciutat. La presentació del llibre s'ha aprofitat també per confirmar la nova ubicació per al Museu Faller. A l'acte han volgut estar presents Aurelia Lairón, arxiver municipal, Pablo García i María José Boluda, vicepresidenta de la Junta Local Fallera, que han estat els autors de la recopilació literària. El que hem fet d'alguna manera ha sigut coordinar tota informació i posar-la a l'abast de la gent que està interessant en el llibre. Porta, evidentment, les notícies més importants dels últims 25 anys. La Junta Local Fallera, representada pel seu president, ha aprofitat l'acte per presentar el cartell guanyador per a les falles de 2015 i ha destacat la importància d'aquest volum per donar a conèixer els grans esdeveniments fallers de l'últim quart de segle. És molt important perquè és la culminació a lo que ha sigut el celebrar els 125 anys. L'alcaldessa d'Alzira tampoc ha faltat a la presentació del llibre per defensar la utilitat de l'obra per a les generacions futures i per confirmar altra notícia molt important per al món faller. Precisament com a broche final d'estos 125 anys d'història d'Alzira és la confirmació de que l'Ajuntament d'Alzira cedirà un espai per a que pugui albergar el Museu Faller, que era una reivindicació legítima, històrica i justa de les falles d'Alzira i que en breu ficarem en marxa. A l'acte de presentació celebrat a l'Ajuntament no han faltat les falleres majors d'Alzira, Maria Pons i Clàudia Gomis, amb les seues respectives cors d'honor. Uno de los personajes más queridos por los niños llega a la ciudad de Valencia. Les hablamos de Peppa Pig, la búsqueda del tesoro, un espectáculo repleto de aventuras y sorpresas que aterriza en el Teatro Olimpia de Valencia. En esta producción teatral, Peppa Pig y sus amigos se embarcan en la búsqueda de un tesoro pirata. Cuenta con un equipo excelente de profesionales encargados de preparar la iluminación y el escenario. Hasta el 25 de diciembre en el Teatro Olimpia. Comunicando de las señales de humo al satélite es el nombre de la exposición que durante todo un año podremos descubrir los valencianos en la ciudad de las artes y las ciencias. Desde los inicios de la civilización, el hombre ha necesitado la comunicación como herramienta fundamental para el desarrollo y progreso de la vida en sociedad. La comunicación siempre ha existido, siendo las técnicas y la tecnología la que ha ido evolucionando y adaptando nuevas formas a lo largo de la historia, con el fin de satisfacer las herramientas de la humanidad. Y es que el emisor ha tenido como principal reto lograr comunicarse y cada vez dirigiéndose hacia un mayor número de personas, desafiando su principal impedimento, la distancia. El habla, el grito y el humo, las cartas, la pluma y el papel con paloma mensajera, imprenta, electricidad, telégrafos, telefonía, radio y televisión, satélites e internet, la gran herramienta comunicativa del hoy. El Museo de les Arts i les Ciències inaugura la exposición Comunicando, de las señales de humo a los satélites, realizada con la Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politécnica, entre otras organizaciones de la comunidad. Esta exposición propone un recorrido a través de la comunicación y los dispositivos asociados a ella. Ubicada en la tercera planta del museo, la exposición reúne piezas reales audiovisuales y escenografías interactivas que repasan la historia
de las telecomunicaciones. Y es que el medio determina el mensaje y el mensaje cifra, del mismo modo que encamina nuestra evolución. Nos acercamos ahora al Museo de Bellas Artes de Valencia para contarles también la exposición inaugurada estos días, donde podemos conocer la trayectoria profesional de grandes valencianos, los Pinazo. Óleo sobre lienzo, sobre tablas, lápiz o carbón sobre papel y esculturas en el Museo de Bellas Artes de Valencia para mostrar el legado de la familia Pinazo. En la exposición, los Pinazos Genio y Figuras destacan los retratos por encargo, familiares o sus propios autorretratos del fundador de la dinastía, Ignacio Pinazo Camerlén, pero también desnudos que decoraban los techos de la burguesía valenciana. El legado del padre lo han continuado sus hijos, José e Ignacio Pinazo Martínez. José Pinazo destaca por su labor retratista, lo que le llevó a tener un gran éxito en su época, mientras que su hermano triunfó gracias a sus esculturas. La gran aportación de esta exposición ha sido la donación de obras por parte de la Asociación Amigos del Museo, como destaca la directora del museo, Paz Olmos. Tenemos nuevas adquisiciones, unas de ellas dibujos que provienen de la Asociación de Amigos del Museo. Es la primera adquisición que realizan los amigos del museo para donarlo al Museo de Bellas Artes de Valencia. Son 3 dibujos que complementan los fondos del Museo de Bellas Artes. La restauradora y mujer del bisnieto de Ignacio Pinazo Camerlén, Asunción Tena, ha mostrado una gran satisfacción por esta exposición. Para nosotros es una satisfacción que Pinazo se exhiba y creemos que además los hijos de Pinazo, así como Pinazo está muy bien representado en muchos museos y eso, los hijos de Pinazo quizá han estado un poquito olvidados, ¿no? Quizá por la fama de su padre o por otras circunstancias de la vida, por lo cual es muy satisfactorio que estén los 3 juntos aquí. La exposición es gratuita y se podrá ver desde hoy hasta el 22 de febrero de 2015. 2 estrenos destacados se producían ayer en los cines Lis de Valencia. Era el estreno de 2 producciones 100% valencianas. Hablamos del cortometraje Amigas de DC Media y el documental Una expedición a la eternidad de Rodaje Films. Fue un éxito total y es que la sala de exhibición estuvo completamente llena en las 2 funciones. Sin duda, 2 proyectos nacidos de un gran esfuerzo y que siempre han contado con la ayuda de la Generalitat para su desarrollo. La directora de Amigas, Alba Cuesta, nos contaba satisfecha el lujo de poder estrenar en estos tiempos difíciles. Pues la verdad es que fue un gustazo rodar este corto, el equipo se volcó al máximo, hemos pasado unos días aquí estupendos en Valencia rodándolo y fue todo súper fluido, las actrices congeniaron súper bien y hizo que este corto sea ellas, la esencia de la amistad de una pandilla de amigas y estoy súper contenta. Y como todos los viernes, estrenos destacados también en las salas de la Comunitat Valenciana. No se los pierdan. Animación, robots y aventuras inundan la cartelera navideña. Basada en un cómic de Marvel, Big Hero 6 cuenta la historia de Hiro Hamada, un prodigioso inventor de 14 años, y Baymax, un robot médico producto de las investigaciones de su hermano mayor, Tadashi, que fallece en extrañas circunstancias. Androides, jóvenes científicos y una ciudad futurista completan la apuesta de Disney para estas Navidades. Otro robot del clásico japonés Doraemon da el salto a las 3 dimensiones. Ese eres tú de mayor. Pues no mejoro mucho. 7 semanas como número 1 en el país del sol naciente han impulsado su estreno internacional. ¿Conseguirá Novita resolver sus problemas sin la ayuda de su entrañable amigo? Lo más probable es que el programa no me deje volver nunca más a esta época. Alaska y Mario prestan sus voces a Novita y Shizuka en este lavado de cara al popular gato cósmico gracias a una tecnología 3D que no requiere gafas. ¡Pero si estoy flotando! El cine europeo llega con la británica Mr. Turner, que explora la personalidad compleja y contradictoria del pintor, considerado como uno de los mejores paisajistas de todos los tiempos. Sería un excelente motivo para un cuadro. Y la comedia francesa Dios mío, ¿pero qué hemos hecho?, protagonizada por un matrimonio conservador con 4 hijas, cuyo mayor deseo es que se casen con un católico. Veo a 2 que no sonríen. ¡Quietos! Mención aparte merece la última entrega de El Hobbit. La cinta adelantó su estreno al miércoles en una apuesta clara por superar los más de $1.000 millones de taquilla de su primera entrega.
Bilbo Bolsón vuelve a la Tierra Media, con una aventura salpicada de efectos especiales y una batalla épica, con la que Peter Jackson se despide del mundo de J.R.R. Tolkien después de más de una década. Solo tienes que contestar una pregunta. ¿Cómo acabará el día? Fin de semana intenso en cuanto a lo deportivo. Vamos con nuestro compañero Paco Lloret, que nos pone al día de todos los encuentros. ¿Qué nos espera? Paco Lloret, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Sílvia? Bona nit. Anem ja a l'actualitat esportiva i rematem la informació de la Copa del Rei. Ahir es van jugar els últims partits i comencem per veure imatges del partit que va jugar l'Alcoyano davant l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés. Al final el Deportivo va plantar cara, però va caure per la mínima 1-0. La veritat és que l'equip del Collao ha deixat una excel·lent imatge. Eixe és el gol marcat per Borja Viguera, al igual que en el partit d'anada, i que classifica l'Atlètic Club per a la següent ronda. En elogios, ¿no?, hacia lo que son nuestros jugadores, ¿no? Yo creo que la eliminatoria ha estado competida, ha estado reñida. Evidentemente ellos tenían aquí a su gente, un escenario único, porque la verdad es que era el único estadio que me quedaba por visitar de los equipos grandes y me ha parecido fascinante. Es decir, no he visto en mi vida algo igual. Y yo creo que tenemos que estar todos muy orgullosos, ¿no? Todo lo que es el fútbol modesto y después de manera más local lo que es nuestra ciudad, ¿no? Nuestra Alcoy, ¿no? Porque deben de, repito, estar orgullosos del trabajo que han hecho durante 180 minutos sus jugadores. Paraules del tècnic Òscar Cano, després de que, en efecte, en l'anada quedaren 1-1 i ahir, a més, el gol va arribar en posició més que dubtosa. També es va classificar l'Elx, va guanyar 1-0 davant el Real Valladolid. D'esta manera, els 4 equips de la Comunitat Valenciana de Primera Divisió continuen endavant en els 700 de final de la Copa del Rei. Ahir podem veure el gol marcat per Mitchell. Només començar el partit, l'equip de Fran Escrivà va patir després, però va poder aguantar el marcador. Va ser Adrián, el fill de Mitchell, el que va marcar eixe gol per a l'equip il·lícita, que entra en la següent ronda, on es veurà les cares davant el Barcelona. El Villarreal se les veurà amb la Reial Societat, el València amb l'Espanyol i el Llevant haurà de jugar contra el Màlaga, que ahir va obtindre també el passaport per a aquesta pròxima ronda. Parlem del València, que demà té l'últim partit de Lliga del 2014, ho farà a Eibar, un camp on mai ha jugat, ni en Lliga, ni en Copa, ni en partit amistós. Els valencianistes han entrenat este matí i ha valorat el tècnic Nuno Espíritu Santo la oposició del rival, un equip que enguany debuta en la màxima categoría. Sí, el terreno de Purúa tiene 3 metros menos que de ancho. Eso significa bastante. Si ves en todo lo que son situaciones de balón parado, estrategia, sí que se nota la diferencia. Pero más allá es la sensación que el campo tiene al tener las vallas tan cerca, el público tan cerca. Eso sí que distingue un poco en relación a los demás estadios en la Liga Española. Y ahora sí, lo que dices es verdad. Ir de vacaciones con una derrota, para todos, no solo para mí, para todos que somos de Valencia Club de Fútbol, nos va a influir. Pero eso no queremos que pase. Por eso vamos determinados a sacar los 3 puntos. Camp complicat, molt estret, com ha dit, 3 metres menys d'amplària que el camp de Mestalla i un públic que apreta. Ahir jugarà demà a les 8 el València i per a tancar l'any 2014, 2 hores abans, ho farà el Llevant. A les 6, també contra un altre rival de la província de Guipúscoa, del País Basc, com és la Reial Societat. L'equip de Sant Sebastià, que arriba amb un nou entrenador, el britànic David Moyes. Imatges d'este matí, previ a aquest partit Llevant Reial Societat de demà, en les portes del Ciutat de València, després de l'últim entrenament. I Lucas Alcaraz ha parlat del rival de demà. Está claro que jugamos con un equipo que las últimas temporadas ha estado entre Europa League y Champions y que siempre empieza las temporadas de forma un poco menos regular por esa participación europea, pero es un equipo potente y como tal tenemos que afrontar el partido, ¿no? Sabiendo que es un equipo de un potencial alto. Podemos competir contra todos, podemos conseguir buenos resultados contra todos, pero necesitamos contextualizarnos, tanto nosotros como el entorno. Cada partido las necesidades de este son necesidades bastante altas, ¿no?
Això és tot per avui. Bona nit, bon cap de setmana. Tornem el dilluns. Consum patrocina l'Oratge. Previsions meteorològiques. Jordi Pallà, bona nit de nou. Sílvia, què tal? Bona nit. S'acaba la tardor. S'acaba. Este cap de setmana serà l'últim cap de setmana de tardor. Concretament, la matinada de diumenge de dilluns, quan passen 3 minuts de la mitjanit, estrenarem estació, començarem l'hivern, però abans de parlar d'aquest inici d'estació, de com serà meteorològicament parlant, de fer les previsions del cap de setmana, volem fer un resum del que ha sigut la tardor de l'any 2014. Donar les gràcies a José Ángel Núñez, el jefe del Departament de Climatologia d'AEMET en València, que ens ha proporcionat totes aquestes dades. L'any 2014, la tardor del 2014, ha sigut la més càlida des que es tenen registres. De l'any 1950 podem comprovar que la temperatura mitjana ha estat al voltant o un pelet per damunt dels 18 graus, quan la temperatura mitjana a la tardor a la Comunitat Valenciana està a apenes 16,3 graus. Per tant, temperatures prou més altes de que és normal. Repetim, des de l'any 1950 no es tenien temperatures tan altes en una època de tardor. Si veiem l'evolució d'aquestes temperatures mitjanes des de l'1 de setembre, que és quan comença la tardor meteorològicament parlant a la Comunitat Valenciana, fins a l'1 de desembre, comprovarem com apenes durant tot el mes de setembre hem tingut en roig els valors per damunt de la mitjana, que venen determinats per aquesta línia verda. En octubre, apenes 1 o 2 dies van tindre temperatures per davall de la mitjana. El mateix passa al mes de novembre, en què apenes tenim alguns dies per davall de la mitjana, però pràcticament durant tots els dies de la tardor hem tingut temperatures per damunt. I si concretem en les capitals, comprovarem com a Alacant, on la temperatura mitjana és de 21 graus, és la normal de 19,6 graus, hem tingut 21 graus de temperatura, 1,4 graus per damunt de la mitjana. Es dona que la ciutat d'Alacant ha sigut una època molt càlida. A València i a Castelló ha sigut extremadament càlida la tardor, amb 2,2 graus per damunt de la mitjana a València i 2 graus exactament per damunt de la mitjana a la ciutat de Castelló. I pel que fa a les precipitacions, ha sigut una època, ha sigut una estació molt irregular, perquè hem tingut un període molt sec, però a últims de novembre van tindre precipitacions prou generals, prou importants, i com podem comprovar en el següent mapa, en alguns punts de la tinença de Benifassà, de la comarca d'Esports, trobem precipitacions entre 300 i 380 litres per metre quadrat. Al seu voltant, bona part de l'interior de Castelló, comarques més centrals, en algun punt de l'interior sud de València, en algun punt de les muntanyes d'Alacant, pluges entre 200 i 300 litres per metre quadrat, entre 150 i 200, en este color blau més claret. En verd ha sigut les precipitacions ja menys importants, entre 100 i 150 litres per metre quadrat, i a l'extrem sud d'Alacant les pluges han sigut molt poc importants. De fet, el caràcter pluviomètric de la tardor del 2014 a la Comunitat Valenciana es mostra en blau, les zones que han sigut extremadament plujoses, molt humides. En verd més fosc, tota la zona central de Castelló, interior de València, interior sud de València i en algun punt de l'interior d'Alacant ha sigut un període humit. En verd claret ha sigut un normal, i al litoral de València i sobretot les zones de la Marina, on els episodis de pluges fruit dels temporals de llevant o de gregal donen moltes precipitacions, enguany la tardor ha sigut molt seca. Si concretem també en les capitals, per exemple, a Alacant ha plogut un 27% menys del que és normal, a València un 32% menys i a Castelló un 26% més. Amb este balanç, amb este resum, jo personalment em quede amb les paraules de Jorge Tamayo, delegat d'AEMET en València. Sé como la tendencia es a que las temperaturas pues globalmente estén altas por encima de los valores medios, digamos, de los últimos 50, 60 años. Y eso es bastante compatible, o totalmente compatible, pues con lo que marcan los estudios de cambio climático, que dicen, bueno, que la tendencia a las temperaturas es a subir, y a subir más o menos en el ritmo en el que, por término medio, no puntualmente cada año, se está viendo. Paraules que fan reflexionar almenys. Pel que fa a l'oratge d'avui, un oratge marcat per les temperatures fresquetes, no fredes per la nit. De fet, comencem repassant amb imatges el que ha sigut la jornada, eixida del sol avui a la vila, en presència de núvols a l'horitzó. El matí ens comentaven des de Dénia. Andrés ens comentava que només en la zona de l'horitzó es veia algun núvol poc important, núvols alts, això sí, donaven unes tapes molt boniques. A Borriana ni això, el cel completament ras des de primera hora del matí, i a les comarques de l'interior començava a eixir el sol, a amagar-se la lluna, a acabar la nit a Fontanars, amb el cel completament ras. Al Toro, imatges a presència d'alguns cirros, alguns núvols alts, o imatges també de Bocairent, amb el cel completament lliure de núvols.
i hem tingut una nit fresqueta, especialment en les zones de l'interior, les zones més pròximes a la meseta. Les temperatures mínimes es mostren com en zones de litoral, pràcticament a tot el litoral de Castelló i de València tenim temperatures al voltant dels 10 graus. Ja al sud de València trobem 11 graus a Gandia, a la zona de més al sud, ja a la zona d'Alacant, on trobem aquests 11 de Senitja, 11 graus també a Benidorm, 10 a Alacant i 11 a Torrevieja. Les comarques més centrals, temperatures també suaus per a aquesta època de l'any, especialment a l'extrem nord de Castelló, on per damunt dels 1.000 metres hem tingut 5 graus de temperatura mínima a Vilafranca, 7 a Fredes, i hem de trobar les temperatures més baixes ja pròxims a la meseta al voltant d'1 grau positiu a la zona d'Util i Requena, 1 a Villena i també al Pinós, 2 a Jalance, i cap a l'interior sud de Castelló destaquen també els 2 graus de mínima de Villanueva de Viver. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem qui serà el protagonista del cap de setmana, l'anticicló. Ja ahir el marcàvem, aquesta presència de núvols que separa la massa d'aire més freda del nord d'Europa de la massa d'aire més càlida i l'anticicló que abraça tota la península ibèrica, i apenas podem distingir alguns núvols que entren pel sud-oest peninsular, i aquesta serà la tònica per al cap de setmana. En l'ampliació, en el canal visible, sempre que ha tingut algun xicotet fallo, podem apreciar conforme baixin el sol com les boires han sigut denses, persistents a la zona de Galícia, a la zona del Duero, del Tajo, en algun punt del sud-oest d'Andalusia, també a l'Ebre. I fins i tot ens comentaven este matí que hi havia a la plana d'Util Requena algunes boires que ràpidament s'han desfet i que fins i tot havien marcat una miqueta en els plúvios. Això no ha sigut obstacle perquè avui de nou les temperatures s'acostaren, tocaren els 20 graus en moltes zones de la comunitat. I anem a centrar-nos ja en l'oratge per al cap de setmana, la previsió marcada per eixe anticicló, que anirà canviant de posició, podem veure com l'anticicló sempre dona oratge estable, assolellat, amb bones temperatures a la comunitat valenciana, però depèn de la seva posició podem tindre unes circumstàncies o unes altres. Demà dissabte, l'anticicló al nord de les Canàries, abraçant tota la península ibèrica. A diferència d'ahir i de dijous, d'avui i de dijous, el vent venia una miqueta més de ponent, arrossegava una massa d'aire càlida del nord d'Àfrica, demà es arriba més del nord i això farà baixar les temperatures. De fet, per demà esperem temperatures més baixes, apenes alguns intervals de núvols mitjans i alts, sobretot a l'extrem nord de la península ibèrica, amb algun ruixat de caràcter dèbil. Les precipitacions del nord de la península ibèrica desapareixeran de cara a diumenge. Tindrem, això sí, de nou, boires durant la nit i matinada que difícilment es desfaran en algunes zones durant tot el dia, sobretot de Castella i Lleó, i així, a la comunitat valenciana, tindrem pinzellades de núvols mitjans i alts, afectant la meitat nord de la comunitat. Encara amb vents de mestral, que afectaran la comarca d'Esports, la Tinença de Benifassà, algun punt de litoral nord de Castelló. Al sud i al centre començarem el dia amb més de ponent de mestral, però a migdia girarà a xaloc. Això impedirà que les temperatures pugen, fins i tot baixaran. Les mínimes mantindran elevades, altes, com aquesta passada nit, però les màximes tendran a baixar 2, 3, 4 graus. La situació meteorològica per diumenge, marcada per l'anticicló, canvia de situació, se situa més transversal a la península ibèrica. Això vol dir que no vindrà el vent tant del nord i això farà que diumenge les temperatures no patingues, canvien o tinguin tendència a pujar. De fet, en el mapa de previsió tindrem com a molt la presència de núvols baixos en zones del litoral. Desapareixerà el vent de mestral, el vent serà d'origen marítim, aportant humitat i afavorint la formació de boires en les zones més interiors, en les zones més fondes durant la nit i matinada, temperatures sense canvis. Dilluns torna a canviar la situació de l'anticicló, sembla que té tendència a situar-se més a la zona del Mediterrani, de nou arrossegant i passant per la zona del nord d'Àfrica i, per tant, aportant humitat del Mediterrani, però té una massa d'aire una miqueta més càlida. La previsió de cara a següents dies, dilluns, temperatures un poc més altes, presència de núvols més importants, més abundants en zones del litoral, amb boirines a les zones de l'interior, de Castelló, de València, d'Alacant i temperatures una miqueta més altes. I dimarts i dimecres, pocs canvis en la situació meteorològica, estabilitat, continuem parlant d'anticicló, sembla que de cara als dies de Nadal l'anticicló es mantindrà ferm a tota la zona de l'Atlàntic, abraçant tota la península ibèrica i donant oratge estable assolellat, apenes en presència de núvols baixos en començar la jornada i en acabar en zones del litoral amb eixes boirines que les zones de l'interior podrien ser denses i persistents. I avui acabem parlant de neu. Fem-los una proposta per al cap de setmana de la mà d'Aramon. Aramon t'ofereix l'estat de la neu. Són molts els valencians, la gent que es pregunta com està la situació de la neu en les zones més pròximes a la comunitat valenciana, estacions com la de Javalambre o Valdelinares. Començarem fent una previsió per a este cap de setmana, una previsió marcada per l'estabilitat, per l'oratge estable, això sí, fresquet per la nit. Veiem tant a Javalambre com a Valdelinares de cara a dissabte
apenes alguns intervals de núvols alts, una miqueta de vent de mestral. Per la nit, temperatures al voltant, un poc per davall de 0 graus, afavorirà que els canyons puguen fabricar neu, tot i que l'oratge serà estable, i durant el dia se n'anirem a temperatures de 10 o 11 graus al centre del dia. Diumenge també, sol, pocs núvols, apenes n'hi haurà núvols, molt bona visibilitat i una miqueta de vent de mestral. De fet, l'estat de les pistes, a continuació, a Javalambre, podem veure com tenim remuntadors oberts, 5 remuntadors, pistes obertes, 8 i voltant de 6,6 quilòmetres. L'estat de la neu, tant al sector de la Sabina com al Lapiaz, tindran un espessor entre 15 i 40 centímetres de neu, neu pols, neu dura. I el mateix trobem més o menys a la zona de Valdelinares, on este cap de setmana s'estrena un telecadires per a oferir una millor instal·lació a tot aquell que vulgui anar. Els remuntadors oberts, 8 i pistes esquiables al voltant de 7 quilòmetres. També l'estat de les pistes entre 20 centímetres d'espessor, 40 centímetres i la qualitat neu, pols o neu dura. I per fer una miqueta de boca volem acabar amb aquestes imatges de la zona d'Aramon. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Són imatges que conviden a anar a disfrutar de la neu el cap de setmana o aquestes vacances que tenim per davant de Nadal. Recorden que este cap de setmana tenen a la seva disposició la nostra pàgina web oratgenet.com o el nostre Facebook per estar informats de l'oratge a qualsevol racó de la nostra comunitat. És tot, que passen molt bona nit. Consum ha patrocinat l'oratge. Sílvia, tornem dilluns. Gracias, Jordi. Fins dilluns. Bon camp de semana. Igualmente. Buena nit. Así terminamos Noticias Comunidad Valenciana. Les esperamos el lunes a partir de las 8. Disfruten del fin de semana. Buenas noches.